¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es importante, la alimentación vegetariana, la alimentación saludable. Como siempre lo decimos, queridos hermanos, la ciencia celeste es un conocimiento que viene a plantearnos también propuestas claras y contundentes para participar también en este proceso de transformación que se va a dar en este planeta. Con la llegada de esta doctrina, de esta ciencia, la humanidad empezará a cambiar de costumbres. Y la explicación que nos da la ciencia celeste en base a ciencia, moral, justicia y una nueva psicología, hará comprender al nuevo hombre y a la nueva mujer la necesidad de cambiar en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y una de las costumbres que irán dejando, como ya está sucediendo en este planeta, muchos seres humanos, cuando tomen conciencia y despierten, es el dejar de comer alimentos cadavéricos, o sea, dejar de consumir carne. Argumentar sobre el tema de la alimentación vegetariana no necesita mucho esfuerzo, porque creo que hoy la mayoría de personas ya ha ido tomando conciencia y va tomando conciencia de que la alimentación saludable, la alimentación vegetariana, es una alimentación que no solamente reúne todo lo necesario para poder vivir en forma normal, tanto en el plano físico, mental y espiritual, sino que es una alternativa inclusive y de lucha contra las malas costumbres y contra de este sinnúmero de injusticias que se cometen con infinitos seres inocentes en los camales y en otros lugares donde los reproducen de una manera verdaderamente criminal. A medida que el tiempo ha ido avanzando, hoy existen muchas corrientes como el veganismo y otras corrientes que se han venido sumando a esta propuesta de dejar de consumir carne. Hoy inclusive la ONU le pide a la humanidad dejar de consumir carne para salvar la tierra. Ese argumento, ese pedido que hace la ONU tiene que ver justamente con digamos, contaminación que genera la ganadería por parte de los que practican, digamos, el consumo de carne a nivel masivo, que hoy están utilizando territorios muy importantes de la Amazonía, afectando inclusive comunidades enteras para talar árboles y dedicarse a la producción de carne, que a propósito que es muy cara, que contamina y que requiere de mucha agua. Para producir 1 kilo de carne se necesitan kilos, cantidades enormes de granos y de agua. Y todo eso, pues, hermano, no solamente es antieconómico, sino también es antiecológico. Pero la razón principal que nos explica la ciencia celeste debemos de tener para dejar de consumir carne es el respeto a la vida, ¿no? El respeto al mandamiento que dice no matarás. En las escrituras se anuncia que en los últimos tiempos el león comería pasto junto con el cordero, que pastarían juntos. Eso que parece imposible se convierta en una realidad. Fue enseñado para que nos proyectemos a que en el futuro la humanidad, al ir despertando y desarrollándose en su parte espiritual, iba a dejar de consumir algo que nunca debió haberlo hecho para poder avanzar en el plano espiritual y también en el plano físico, porque la alimentación vegetariana garantiza una salud mucho más estable a la alimentación en donde se consumen productos, no solamente cárnicos, sino otro tipo de productos artificiales que luego generan también malestares. Está escrito en la ciencia celeste que el 90% de las enfermedades, por ejemplo, de la humanidad derivan de la extraña costumbre de comer carne de animales. Esto está escrito no solamente en la doctrina, sino que hay argumentos cada vez más contundentes de que la carne en realidad hace mucho daño. Cuando llegaron los españoles a nuestro continente y llegaron a lo que es hoy México, cuenta uno de los escritores más renombrados de esa época, un sacerdote, que si hubo algo que le sorprendió mucho
cuando llegó a México, a lo que hoy es México, ver a los nativos alimentarse de cualquier cosa menos de carne, comían verduras, raíces y otro tipo de alimentación. O sea, eso de que nuestros antepasados comían carne, si bien es cierto, habrá habido algunos, si digamos, culturas que lo practicaban, pero también hubieron culturas más avanzadas que se alimentaban de una manera mucho más sana, en armonía también con la naturaleza. Ahora se comprueba que lo que decían grandes científicos, genios, en el pasado, inclusive grandes profetas que están mencionados en los libros sagrados, era lo mejor para el ser humano, dejar de comer carne. La lista es enorme de personajes muy conocidos como Einstein, como Leonardo da Vinci, el mismo Hipócrates que decía que el alimento sea tu medicina. Tenemos a León Tolstoy, tenemos a, podemos decir, Gandhi y Hipócrates y tantos otros. El mismo Cristo enseñó a alimentarse de una manera mucho más sana. Ayunó 40 días y 40 noches justamente para limpiar su cuerpo y prepararse para cumplir su misión. Y a la vez, pues hermanos, hoy entendemos de que los argumentos científicos que existen, morales, espirituales y hasta ecológicos, son suficientes para que nosotros razonemos y reflexionemos y empecemos a vivir de una manera mucho más armoniosa con la naturaleza. Si bien es cierto, la alimentación vegetariana es un gran avance para el desarrollo espiritual, porque no se puede desarrollar la espiritualidad en un cuerpo que está lleno de despojos cadavéricos. Por eso es importante que lean lo que está escrito en el libro del Evangelio, en el capítulo 23 de Mateo, verso 27, que cuando Cristo le dice a los fariseos, ustedes que andan bien vestidos por fuera, ¿no? Templos blanqueados por fuera, por dentro están podridos, su cuerpo está lleno de huesos de cadáveres, ¿no? Eso es simplemente una explicación que podríamos nosotros mencionar para entender de que era importante cultivar la salud a través de la limpieza también de nuestro organismo y de nuestra sangre, porque todo lo que consumimos, hermanos, no solamente genera sangre, sino también energía. Y mientras mejor sea la alimentación que con nosotros consumamos, mejor va a ser el tipo de energía, el tipo de pensamientos, el tipo de vibración que vamos a tener como seres humanos. Entonces la alimentación vegetariana, como decíamos, mucho ya se habla, hay bastante argumento de por qué hay que ser vegetariano. Lo que nosotros queremos agregar hoy es los aportes que nos da el Creador en la ciencia celeste. Por ejemplo, en el pasaje que vamos a leer de un divino rollo telepático dice: en la prueba de la vida el mundo acortó su propia vida por propia ignorancia, porque no quisieron conocerse a sí mismos, no se preocuparon por sus propias moléculas de carne. La alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio, para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico que aportaba la vida, el vicio, la droga, las amanecidas hizo el resto, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está, como que claro, muchas cosas, ¿no? Uno es la importancia del conocerse a sí mismo. En Ciencia Celeste, conocerse a sí mismo significa, hermano, sacar del interior todo aquello negativo que tenemos todos. O sea, es una limpieza de nuestra mente, de nosotros mismos, de nuestras sensaciones. Y eso no va a salir de un día para otro, por supuesto. Eso exige una disciplina en nuestra forma de vivir, ¿no? Ejercicios como meditación, ejercicios físicos, trabajos con moral, estudio, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente es alimentarse ¿no? de manera vegetariana, sino que tiene que ser la preparación de manera integral. Entonces, el conocer a sí mismo es la base justamente para un verdadero cambio, porque si queremos transformar el mundo, tenemos que transformarnos también nosotros. Si queremos ayudar a que la evolución de la especie, como debe de ser, avance, porque para eso hemos venido, para dejar un mundo mejor que el que encontramos, debemos de empezar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales para poder desarrollar nuestras 318 virtudes de manera mucho más armoniosa es escoger la alimentación diaria
la cual debió haber sido estudiada. Todos nosotros debimos haber sido desde niños orientados bien en el tema de la alimentación. Lamentablemente hasta en eso nos han colonizado y hoy comemos cosas que en realidad, si bien es cierto, satisfacen los gustos y la lengua de muchos que se han acostumbrado a eso, pero que no nutren verdaderamente ni siquiera lo físico y menos el alma de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Desequilibrio vitamínico, se acorta la vida, nosotros deberíamos de morir tranquilos y de viejitos a los 120 años, pero hoy muchos mueren, la mayoría por enfermedad, sin un hígado, les quitan el riñón, con un montón de operaciones, producto justamente de la mala forma como la humanidad eligió alimentarse, pues, ¿no? De manera ciega, yéndose en contra de las leyes naturales, ¿no? Lo natural debió haber sido lo primero que debimos haber elegido en la vida, pero como en el mundo en el que vivimos, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y hubieron intereses muy grandes, muy lucrativos de los acaparadores del dinero en el mundo, o sea, de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, que hoy inclusive están impulsando a alimentos transgénicos, que son organismos modificados genéticamente y que, como ya hemos explicado en un momento, hacen daño a la salud y atentan contra la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Entonces, hermanos, lo cierto es de que nosotros debimos habernos preocupado de culturizarnos un poco en el tema de la alimentación. Eso del mito de las proteínas y un montón de cosas, eso simplemente, hermanos, es un cuento, porque si no, pues, ¿de dónde sacan las proteínas, digamos, los seres más fuertes que existen inclusive en el planeta, ¿no? ¿De dónde saca fuerza el gorila, el elefante, el buey, el burro, el caballo y tantos otros animales, mal llamados así porque son hermanos en realidad nuestros? Animal significa ánima del mal, y estas criaturas que hoy nos acompañan en este planeta vinieron no solamente a alegrarnos la vida, también a enseñarnos cosas y a también buscar su perfección, a seguir evolucionando. Eso se va a comprender cuando ustedes lean La Ciencia Celeste Alfa y Omega, cuya página es www.cienciaceleste.com. Hay un pasaje en la Biblia que es importante para todos aquellos que a veces tratan de justificarse en el pasado. Hay que entender que todo tiene que evolucionar, que todo tiene un tiempo y un espacio, y que los conocimientos han llegado de acuerdo al grado de evolución y de entendimiento de sus hijos. Si en el pasado se permitieron algunas costumbres, fue por la dureza de la gente, no porque Dios le agradaba que la gente se alimente de despojos cadavéricos. Cuando los israelitas le pidieron a Dios alimentos en el desierto, Dios no les dio carne, les dio maná, que era un alimento que tenía varios sabores inclusive, pero fue tanto la extraña costumbre que tenía el pueblo de consumir cadáveres que pidieron que se les dé carne, y Dios les envió codornices y murieron miles de ellos intoxicados, ¿no? Por alimentarse de eso. Lo cierto es que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre esto. Daniel es una de las muestras más contundentes, porque Daniel explica, justamente practicaba el vegetarianismo, eligió la alimentación en base a legumbres, Dios le dio sabiduría, entendimiento, y le mostró al rey, ¿no?, que con esa alimentación él se mantenía vigoroso, sano y lleno de sabiduría. En cambio, el otro personaje que se alimentó con la comida del rey, con los banquetes del rey, ¿no?, se enfermó y no pudo superar a Daniel. Lo mismo Ezequiel, que es uno de los más grandes profetas en la Biblia, dice: jamás ha entrado en mi boca animal muerto y despedazado, imagínense. En el libro de Proverbios 15-17 dice: es mejor comer legumbres donde no hay amor que comer carne donde hay odio, ¿no? Y en el libro de mismo Proverbios 23 y pico, por ahí dice también: es mejor comer legumbres donde hay amor que comer carne donde hay odio. En el libro de Isaías ustedes encuentran un pasaje que dice que la Virgen dio a luz un niño y le puso el nombre de Emmanuel, o sea, el Cristo, y su alimentación fue en base a leche y miel hasta que supo rechazar lo bueno y lo malo. Y así vamos a encontrar cantidad de citas bíblicas que de verdad hoy no quiero invertir el tiempo mucho en esto, porque creo que hay otras cosas que son nuevas y que ustedes van a escuchar de lo que el Padre Eterno nos dice en la Ciencia Celeste. Capítulo de Génesis 1:29, ahí está claro, ¿no? He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, esto será vuestro alimento. Está clarísimo en realidad.
Ahora, les decíamos sobre el tema de la cultura alimentaria, es fundamental, ¿no? No solamente que hay que conocer la pirámide de nutrición, cómo balancear los alimentos, de qué manera nos debemos de alimentar, sino también inclusive hay que aprender a cocinar. La cocina vegetariana es bien amplia y deliciosa, y hoy, gracias a Dios, existen en el canal de YouTube, inclusive se dan talleres de cocina vegetariana, que son importantes, hermanos, para poder nosotros seguir enriqueciendo nuestro saber, tanto en el tema de la alimentación vegetariana, de la nutrición, y en el tema también de la preparación de alimentos vegetarianos, ¿no? Que debemos de consumir alimentos balanceados, por supuesto, es algo fundamental. Por eso hablábamos de la necesidad de estudiar ¿no? La alimentación, ¿no? Y fuentes vegetales de proteínas existen en cantidad, ¿no? O sea, eso de que la carne, que el vegetariano no tiene proteínas, que la vitamina B12, nosotros venimos practicando, hermanos, casi 30 años el vegetarianismo, que ya perdí la cuenta. Y les puedo decir, nosotros y muchos hermanos que tienen hijos que han nacido siendo vegetarianos, o sea, vegetarianos de la barriga, los muchachos han crecido de manera normal, sano, se han desarrollado tranquilamente en todo el aspecto de su vida, en todos los lugares donde yo veo hermanos con sus hijos que han nacido siendo vegetarianos, se les ve llenos de vida y de hecho que nunca han comido y rechazan el comer carne porque ellos han nacido ya desde la barriga. Pero hay muchos que pueden empezar, ¿no? Es cuestión de decidirse y de comprobar que la alimentación vegetariana, hermanos, no solamente es rica en todo aspecto de proteínas, vitaminas, etcétera, etcétera, sino que ayuda a prevenir enfermedades y a mantenerse mucho más sano, ¿no? A tener una sangre mucho más pura, mucho más, un combustible mucho más limpio, para decirlo de alguna manera, y generar energías mucho más limpias también. Entonces tenemos legumbres, tenemos granos como la lenteja, los porotos, la soya, los garbanzos, las arvejas, el maní, la lista es enorme, no acaba. Cereales como el amaranto, ¿no? Las pastas, la quinoa, la avena, los choclos, tenemos verduras en variedad, frutas, que más decir, semillas. O sea, nadie debería de consumir de verdad carne porque el consumo de la carne no es una necesidad para nuestro organismo, sino es una costumbre que tiene que ser superada en algún momento cuando las personas vayan tomando conciencia. O sea, lo demás es cuento, ¿no? O sea, hay que ser sincero. La gente quiere seguir consumiendo no porque necesita su organismo, sino porque es una costumbre. O sea, hay que vencer esa extraña costumbre como vicio que es y comenzar a vivir una alimentación mucho más sana. Ahora, en el libro de Corintios siempre es bueno argumentar con las citas bíblicas. El capítulo 8, verso 13, en el primer libro de Corintios dice: por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano, ¿no? Romanos 14, 21 dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces, hermanos, hoy inclusive la razón nos debería de llevar a la conclusión de que es importante no solamente dejar de comer carne, sino es lo normal, no lo anormal, ¿no? La comida anormal es la que viola la ley de Dios, es la que viola la ley de la naturaleza. En cambio, la alimentación vegetariana no viola las leyes de la naturaleza. La pregunta que siempre se hace mucha gente y trata de justificar con esto, ¿no? Dicen, no, pero en el pasado se comía carne, Jesús comió pescado, etcétera, etcétera. Y lo que no entienden es que los tiempos y las eras traen sus costumbres, traen sus doctrinas, y si en el pasado se permitió era porque la gente no entendía, era gente muy dura, muy primitiva, ¿no? En una etapa bárbara donde predominaba la fuerza. Hay que ubicarnos en ese aspecto. Hoy el fruto intelectual del ser humano ha madurado y hay la capacidad de razonar y reflexionar mucho mejor que en el pasado. En el pasado se comían hasta los seres humanos, ¿no? O sea, y eso, ese canibalismo no se puede seguir practicando en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Alfa y Omega sobre esto, no? ¿Y cómo antes comían carne? Es la pregunta que siempre hacen. Bueno, la ciencia celeste dice, los espíritus de antes, sea la época que sea en el mundo antiguo, también violaron la ley y pagaron. Y aún pagan la falta en proporción a sus ignorancias, porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Ellos pidieron la prueba de estar expuestos a tentarse en comer la carne de sus semejantes y prometieron vencer tal tendencia, ¿no?
Y el mismo pedido hicisteis vosotros, espíritus humanos del llamado mundo contemporáneo. Con vosotros se pone fin a una filosofía demoníaca, porque a todos los que os comisteis fueron y son ángeles. La única diferencia entre esos seres maravillosos y nosotros es la geometría. Hay muchos de esos seres que son espíritus más avanzados que inclusive nosotros. Algunos están expiando deuda, unos han hecho alianzas, están por diversas razones en este mundo. Y uno de ellos también es enseñarnos. Nadie puede negar que hay muchos grandes aportes que a lo largo de toda la historia de la Tierra han salido de ellos, ¿no? Son enseñanzas que ellos nos dan todos los días, ¿no? Desde la humildad que practican muchos de ellos hasta su sabiduría, la forma como viven. Por ejemplo, hay perritos que cuando están mal ayunan y comen pasto para curarse. La enseñanza del trabajo, de la ayuda mutua en muchas especies, en la naturaleza misma, es una enseñanza grande para una sociedad tan individualista como la que hoy estamos viviendo. La enseñanza de todos esos seres y criaturas que nosotros mal le llamamos animales, porque en realidad ellos no son animales. Animal significa ánima del mal. Ellos son nuestros hermanos, inclusive primeros, porque fueron creados primeros que nosotros. Ahora, el padre dice en la ciencia celeste que la alimentación siempre debió haber sido la leche, los vegetales, porque son alimentos cuya filosofía son grandes en el reino de los cielos. Pertenecen a la espiritualidad del reino. Como les decíamos, no se puede practicar una verdadera espiritualidad si los seres humanos se alimentan de despojos cadavéricos, porque ese magnetismo de infección que adquiere el espíritu cuando come carne atrasa, genera podredumbre, un magnetismo de tinieblas que no ayuda a que el espíritu se sensibilice inclusive, ¿no? Entonces, tiene que haber una limpieza. Para poder ser resucitado a niño de 12 años, dice el Creador, en el futuro, el espíritu no tiene que tener ni una molécula de carne en su cuerpo. Entonces, el comer carne es antinatural, nos dice el Creador. ¿Por qué? Porque la criatura que la comía se echaba dentro de sí misma todos los gérmenes pasionales del animal y en vez de lograr una espiritualidad limpia, lograba lo opuesto. Lograba embrutecerse y llenarse de enfermedades. El haber comido carne en la prueba de la vida será un formidable obstáculo para los que comieron el volver a entrar de nuevo al reino de los cielos, ¿no? O sea, es un requisito, justamente, hermanos, el limpiar el templo, que es nuestro cuerpo, herramienta que debimos haber perfeccionado y cuidado y alimentado con lo mejor, ¿no? Es como cuando uno tiene un vehículo, si le da la mejor gasolina, el vehículo se mantiene mejor, ¿no? Lo mismo sucede con nuestra herramienta, que es el cuerpo humano, que a la vez es una galaxia donde el espíritu debe de gobernar en armonía con las 318 virtudes y buscar la perfección física, mental y espiritual de toda la galaxia. Porque todo lo que hicieron alianza con este organismo, con este cuerpo, le hicieron con la finalidad, nos dice la ciencia celeste, de avanzar, de evolucionar. Nadie le pide al Creador venir a un mundo a atrasarse. Todos le piden al Creador venir a un mundo a avanzar. Y como una vida no basta, dice el Eterno, para lograr la perfección, el espíritu tiene que nacer de nuevo. Y si queremos avanzar a un mundo mucho más avanzado, ¿no? Mejor que este planeta en infierno en que hoy vivimos, tenemos que también ir cambiando nuestras costumbres, en nuestra forma de pensar, en nuestras sensaciones, en nuestra forma de sentir y, por supuesto, en nuestra forma de actuar, que en lo concreto es lo que determina nuestra condición. Ahora, Alfa y Omega también nos enseña: vuestra mayor violación en los alimentos es la de haber comido la carne de otras criaturas, que al igual que vosotros, también pidieron probar la vida en sus respectivas vidas, ¿no? Esa es una cosa clara, ¿no? Porque todos somos iguales en derechos delante de Dios. Tanto la materia y el espíritu, nos dice hoy Alfa y Omega, son iguales en derechos delante de Dios. Ahora, nada incrementaría tanto la posibilidad de supervivencia sobre la Tierra como el paso a una alimentación vegetariana. ¿Quién dijo esta frase célebre? Albert Einstein. Por algo lo dijo: nada incrementaría tanto la posibilidad de supervivencia sobre la Tierra como el paso a una alimentación vegetariana. Leonardo da Vinci, uno de sus grandes genios, que conocía astronomía, gran pintor, era matemático, etcétera, etcétera,
decía que llegará el momento en que los seres humanos valorarán la vida de los mal llamados animales como la vida del ser humano. Y es que el mandamiento que dice no matarás no dice que no mates que mates solamente animales y no mates a hombres. Era un mandato para todos, una regla universal para todos. Inclusive hoy se está destruyendo, se está asesinando el planeta Tierra y están muriendo muchas especies producto de la forma equivocada de vida que el sistema capitalista impuso en este mundo, ¿no? La explotación salvaje y criminal de los recursos, la contaminación y otro, hoy nos está pasando la factura. Y esto de la pandemia tiene que ver también con eso. Alfa y Omega también nos habla en la ciencia celeste. Dice, vosotros sabéis que el mandamiento dice no matarás, y la carne que coméis es carne de sangre inocente. El mandamiento es para todas las criaturas porque nadie es menos ante el Padre, ni la materia, ni el espíritu. Nadie tiene el derecho de matar a otro porque no es el dueño de tal creación. Matar a otro es matar una creación del Padre, y el que mata no le gustaría que a él lo maten, pero a él le gusta matar. Alfa y Omega. Escrito fue en todos los libros sagrados del mundo, en la Biblia, en el Corán, en el Bhagavad Gita, en el Zenavesta de los persas, en todos los libros sagrados, hasta en el libro de Mormón, una regla. No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hagan. Entonces, pues hermanos, esa era una advertencia para todos nosotros de que deberíamos de portarnos con los demás, con la creación de Dios, conforme nosotros nos gustaría que se conformen, que se comporten con nosotros. Además, la ciencia celeste nos dice, los que en la prueba de la vida escogieron la alimentación en base a cadáveres tendrán que vivir en los mundos de los cadáveres, porque ellos mismos pidieron a Dios ser juzgados por sobre todas las cosas. Alfa y Omega. Es que si queremos ir a mundos más avanzados, por ejemplo, ¿quién no quisiera ir a un mundo paraíso que existen millones, trillones y trillones en el universo? En los mundos paraísos no se alimentan de cadáveres, ¿no? Para llegar a esos mundos tenemos que avanzar en el plano físico, mental, espiritual, elevar nuestro nivel de vibración y adquirir todo el puntaje necesario, todo el mérito necesario para poder ir a esos mundos. Nosotros somos el resultado de una vida anterior y por eso es que estamos en este mundo. Y en este mundo tenemos la oportunidad nosotros de saltar hacia adelante a través de una vida en armonía con las leyes de Dios, con sus mandamientos y con las leyes del cosmos, nos dice el Eterno. Esa oportunidad la están perdiendo muchos por la dureza de no querer dejar de comer no solamente carne, sino de seguir practicando extrañas costumbres, ¿no? Que el capitalismo nos impuso en este mundo. Entonces, se necesita, por supuesto, nacer de nuevo, se necesita tomar conciencia, se necesita arrepentirse, ¿no? De todos esos hechos y todas esas costumbres que nos hicieron mucho daño y que no permitieron que avancemos. Hoy la humanidad se encuentra atrasada en 20 siglos en el plano moral y espiritual por darle la contra a Dios y al divino evangelio. Los que eligieron por alimentación lo natural, que es lo que se recomienda, los vegetarianos se van a mundos con leyes naturales y tienen posibilidades de ir a planetas paraísos, porque la alimentación en los paraísos del universo es a base de ley natural. En los paraísos no se come cadáveres, así que hermanos, dependerá de nosotros. Es más fácil que entre el reino de Dios los que no comieron pudriciones en sus alimentos, los que fueron más limpios en su manera de escoger el alimento, a que puedan entrar los que fueron sucios en escoger su alimentación. Nadie pidió a Dios comer la carne de nadie, porque se había pedido el divino mandamiento que decía, no matarás. La alimentación carnívora o de cadáveres atropelló tal divino mandamiento, porque para poder comer carne había que matar al animal. Como nadie pidió a Dios comer carne, es que todos nacieron tomando leche. Alfa y Omega. El ayuno es una práctica importante, hermanos, también, que la practicó Cristo y la han enseñado todas las culturas y civilizaciones grandes que han pasado por este mundo. Los incas ayunaban, también respetaban la ley del cosmos. Bueno, nosotros lamentablemente no nos enseñaron ni nos disciplinaron desde temprana edad, porque lamentablemente hasta nuestros padres fueron engañados y mal dirigidos. El ayuno, dice el Creador, en el divino mandato, conócete a ti mismo, incluía todas las enfermedades que fueron producto del propio sistema de vida. Una de las causas del mayor número de enfermedades en la prueba de la vida fue el extraño y primitivo hábito de comer carne. El ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos o ácidos, alfa y omega.
En la Divina Orden Telepática 2474 también está escrito: todo ayuno hecho en la prueba de la vida poseyó su jerarquía de ayuno. Si nada se comía ni nada se bebía durante el ayuno, tal ayuno constituyó el de más elevada jerarquía, y los que lo cultivaron reciben el más alto puntaje de luz correspondiente a la jerarquía de los ayunos. Le siguen en importancia de jerarquía los ayunos en que solo se bebió agua y en los que se bebió jugo de fruta. En cuarto lugar, en orden descendiente, en jerarquía están los ayunos en que se comía a la fruta. O sea, el ayuno, el descanso, también es parte de la justicia que tenemos que aplicar con nosotros mismos, ¿no? Y con los seres que han hecho alianza para poder estar en este planeta y que están dentro de nosotros cumpliendo muchas tareas importantes. Y como está anunciado, Mandará leche y miel significa el principio de una nueva alimentación para el nuevo mundo, una alimentación que vosotros llamáis vegetariana. Esta alimentación no viola la ley. Vosotros, espíritus atrasados, os coméis a vuestros hermanos. Lo que vosotros llamáis animales no son animales en el reino, son vuestros hermanos con los mismos derechos a que tenéis vosotros. Así que, hermanos, ustedes están invitados a leer, a estudiar y a profundizar. Existe mucho más argumento en la ciencia celeste, explicación en esta maravillosa escritura telepática, y ustedes pueden adquirirlo visitando la página www.cienciaceleste.com, www.alfayomega.com. Si desean también encontrar artículos, noticias, novedades de la ciencia celeste, actividades, la página del movimiento comunitario Alfa y Omega con el nombre, la pueden encontrar. Y estamos en el canal de YouTube Armagedón del Perú, todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 10 de la noche en Radio Cielo. Así que, queridos hermanos, los invitamos pues a que sean parte de este gran cambio, de esta gran revolución espiritual e intelectual que el Creador impulsa a través de la ciencia celeste, Alfa y Omega, doctrina del Cordero de Dios, tercera y última doctrina que envía a la prueba de la vida, con la oportunidad que nos da de ser, de cambiar y de ser partícipes, hermanos, en ese gran cambio que anuncia la ciencia celeste. Así que les agradecemos por su atención prestada y esperamos, pues, hermanos, que en otro momento tengan ustedes la oportunidad de empezar ya a leer y a estudiar esta maravillosa doctrina que es la ciencia celeste Alfa y Omega. No hablamos de religión, la religión no es de Dios, pero sí el conocimiento que Él nos envía. Así que invitados al estudio están. Que tengan buenas noches y permiso. Sí, necesito finalizar eso. ¿Y dónde está? ¿Dónde? Ahí está. Ya acabo yo. Finalizar, pues.